Un gusto saludarte nuevamente desde los laboratorios de SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday y Pi-Media Televisión. Estamos viendo en el fondo de pantalla el trabajo de astronautas en el espacio que se están preparando para hacer un paseo gracias a las imágenes en vivo de la NASA. Hoy vamos a hablar un poco sobre las fuentes de alimentación, pero en realidad este elemento tan importante que se encuentra en todo tipo de equipo lo vamos a estudiar desde un punto de vista de diseño sin transformador. Es decir, tenemos fuentes de alimentación con transformador, porque el transformador te transforma el voltaje de 220 a un voltaje que queremos. También hay fuentes conmutadas, fuentes de alimentación conmutadas, que lo veremos en otro video. Y también existen las fuentes de alimentación sin transformador. Estas fuentes de alimentación son las más fáciles de hacer y obviamente son las que más existen en el mercado. Vamos a hacer un diseño, vamos a hacer la simulación y vamos a realizar la práctica de esta fuente. ¿Me acompañas? Ok, vamos a hacer un mapa mental de lo que queremos hacer, un esquema. Esta es la fuente de línea de los domicilios. Ok. Ya. La fuente de línea es lo que medimos, es 220 volts, ¿verdad? Este voltaje se llama RMS, lo que medimos con el tester. ¿Sí? RMS. Luego de esto, tenemos que hacer ¿qué? Lo rectificamos, ¿verdad? Al rectificar, metemos a un puente de diodos. Tenemos que rectificar la señal. Esta señal sinusoidal que va a entrar aquí la tenemos que rectificar. Muy bien. Luego esta señal rectificada, ¿cómo se rectifica? Aquí aparece así, ¿no ve? Así los pulsos. Sí, todos los positivos se van a rectificar aquí, ¿no? Los negativos pasan a ser positivos, no se rectifica. Tengo puro pulsos positivos después de los diodos. Y esto pasa ¿a qué? Va a pasar a un capacitor. A un capacitor. ¿Sí? La señal del capacitor simplemente va a ser esta señal. Así. Ya. Un poco más pequeña que esta. Es decir, si vemos un poco esta parte, esto sería así. ¿Se dan cuenta? Esto sería esto. Esto sería esa partecita. ¿Ok? Y a esto se le conoce como voltaje rizo. Voltaje rizo. Listo. Después de esto, tenemos que meter esto a una caja. A una carguita. ¿Sí? Puede ser un foco, lo que ustedes deseen. El voltaje que nosotros vamos a poner aquí en nuestra fuente va a ser una fuente, como hemos dicho, de 12 volts. 12 volts, corriente continua, ya estamos hablando, ¿verdad? Aquí es corriente alterna. Aquí es corriente alterna, ¿verdad? Sí, aquí ya es corriente continua. Entonces va a ser 12 voltios y va a haber una corriente. Y esta corriente y un foco LED vamos a poner en la práctica. Los focos LED funcionan con 20 miliamperes. Entonces le voy a poner que mi fuente para 5 miliamperes, ¿ya? 65 miliamperes. Es decir, va a abastecer por demás a 20 miliamperes, ¿verdad? Sí, para mi diseño. Por ley de Ohm puedo calcular la resistencia interna de mi foco, de mi carga, que va a ser voltaje sobre corriente. La resistencia interna será 12 sobre 65 milis. ¿Cuánto es esto? ...12 dividido entre 65 milis... 184.6 ohmios. Lo vamos a redondear a 185 ohmios, ¿les parece? Ok. 184.6, 185, ¿ya? Listo. Entonces, aquí tienen que caer, hemos dicho, aquí tienen que caer los 12 voltios.
¿sí? Los 12 voltios acá, ¿verdad? Que es esta misma malla, este mismo nodo. Pero tengo que restarle, o sea, obviamente, para que me caigan 12 voltios aquí, hay que saber cuánto voltaje tengo que tener aquí. Aquí le pondremos voltaje 1, le vamos a poner. Ese voltaje 1 es el que tenemos que calcular para que caigan aquí 12 voltios. Entonces vamos a ir diciendo que el voltaje 1, aquí cae un voltaje debido a los diodos, ¿sí? Cuando rectificamos, 2 diodos rectifican positivo y 2 diodos rectifican negativo. Entonces el voltaje de los diodos se tiene que restar, porque en los diodos caen un voltaje de 0.7. Sería voltaje 1 menos voltaje de los diodos. Otra cosa que hay que restar es el voltaje rizo también. Entonces menos el voltaje rizo me tendría que dar mis 12 voltios. ¿Ya? Entonces 12 voltios. Listo. Ok, ¿cuánto sería el voltaje de los diodos? El voltaje de los diodos, como dije, el voltaje del diodo es 0.7. Como participan 2 diodos con el pulso positivo, es 2,07. 2 por 0,7. ¿Sí? Y el voltaje rizo es aproximadamente entre 0,5 y 1 voltio. Normalmente va a ser. Entonces podemos decir que el voltaje 1, ya haciendo un poco de álgebra, sería 12, estos 12 voltios, más el voltaje del diodo, vamos a pasar a este lado con más BD, sería, a ver, lo pondremos nomás así como BD, más el voltaje rizo, ¿verdad? Así quedaría mi ecuación. El voltaje 1 sería igual a 12 voltios más 2 por 0,7 más, le voy a colocar 1, ¿ya? Puede valer entre 0,5 y 1. Voy a poner 1. Entonces el voltaje 1 aquí es igual. Veamos. 12 más 2 por 0,7 más 1. 14.4 volts. ¿Listo? Lo voy a redondear a 14, ¿les parece? A 14 voltios. Vamos a redondear a 14. Entonces, aquí tengo 14 voltios. Tengo que tener acá, a la entrada. Si dibujamos el esquema para esta partecita, entonces dibujaríamos lo siguiente. Ya hablando un poco de circuitos, entonces haríamos el siguiente dibujo. A ver. Sería así, así, ¿sí? ¿No? Aquí tendríamos nuestro puente de diodos, ¿sí? Ok. Y aquí tendríamos que tener un voltaje de ¿cuánto? Hemos dicho 14 volts tendríamos que tener aquí. A ver qué es lo que hemos calculado aquí. 14 voltios, ¿sí? 14 voltios. Obviamente aquí tenemos, hemos dicho 220 volts, RMS, ¿verdad? RMS, ¿sí? Entonces, para que me caiga aquí 14 voltios en esta malla, tengo que tener algo aquí al medio que me haga la diferencia. Un dispositivo que pueda diferenciarme, ¿sí? Y voy a aprovechar entonces de los capacitores, ¿ya? Voy a poner aquí un capacitor. No se olviden que el capacitor y la bobina tienen una reactancia interna, que es como la resistencia interna para cada uno, ¿sí? El capacitor es menos J, ¿sí? 1 sobre omega C. Esa es su resistencia, su reactancia capacitiva. Y de la bobina es J omega L, esa es su reactancia inductiva. ¿Okay? En el capacitor también es válido colocar 1 sobre J omega C. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si hemos dicho que por aquí va a circular una corriente de 65 miliamperes, la misma corriente tiene que circular por aquí, ¿okay? Y la misma corriente tiene que circular por aquí.
Entonces tendríamos aquí también una corriente I. Esa corriente I también va a ser 65 miliamperes. Listo, esta corriente I. ¿Cuántos voltios tendría que caer en mi capacitor para tener aquí 14 voltios a la entrada? Tendría que tener 220 voltios menos 14. ¿Sí? Entonces 220 menos 14 tendría que tener 206 voltios. ¿Bien? Entonces aquí en el voltaje en el capacitor, 206 voltios. 206 voltios. Vamos a poner aquí, voltaje en el capacitor debería ser 206 voltios. Entonces 206 más 14, ya tengo los 220 voltios. Y cierro el circuito. ¿Listo? Como tengo corriente y tengo voltaje, puedo calcular la resistencia interna de mi capacitor o su reactancia capacitiva. Que eso es simplemente, por ley de Ohm, el voltaje del capacitor sobre la corriente. La resistencia capacitiva será voltaje del capacitor 206 sobre 65 miliamperes. Esto hace 206 dividido entre 65 miliamperes. Esto tenemos 3.16K. 3.16K. 3.17K. Ya, entonces vamos a colocar 3.17 kilo ohms. Esa sería mi reactancia capacitiva. ¿Ok? Reactancia capacitiva. Muy bien, como tengo la reactancia capacitiva, entonces con esta ecuación puedo encontrar qué capacitor usar, ¿verdad? Mi reactancia capacitiva, hemos dicho que también va a ser 1, me voy a olvidar de la J, que solamente es la parte imaginaria, omega por C. Sería esto mismo, ¿sí? Solo que sin la parte imaginaria, sin la J. ¿Listo? También sabemos por física y por estudio de ondas sinusoidales en física que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Listo? Entonces la reactancia capacitiva sería 1 sobre 2pi, la frecuencia y el capacitor. Ok, vamos a usar esta ecuación. No se olviden que la frecuencia de línea de estos 220 volts, cuando medimos en las casas, en los domicilios, los 220 volts, esto tiene una frecuencia. Esa frecuencia es de 50 Hz. 50 Hz. ¿Listo? Cuando aquí esta señal tiene 50 Hz, al rectificar con los diodos, esta señal que está aquí afuera ya tiene 100 Hz, es decir, tiene el doble, ¿no? Porque ya está rectificado. ¿Sí? El doble. Esta es aquí, una sola, 50 Hz, aquí el doble y ya estaría 100 Hz, ¿sí? Tengo el doble de frecuencia. ¿Listo? Ok, a ver. Volvamos. Entonces, esta es la frecuencia de entrada, acá. 50 Hz, esta frecuencia. Entonces, acá tendríamos que si despejo el capacitor, aquí tendría que es 1 sobre 2pi por 50 por la reactancia capacitiva que hemos calculado aquí arriba, 3.17 kilos. Entonces 3.17 kilos. Acá nos vamos a venir a este ladito. Entonces el capacitor, ¿qué valor va a tener? Tendríamos que calcular esto, ¿bien? Tendríamos que calcular eso, ¿no? Sería 1 dividido entre 2pi por 50 Hz por 3.17K. 3.17K, ahí está. Sí, me sale un micro. Miren, 1 por 10 a la menos 6, es decir, un micro. Entonces el capacitor va a ser de 1 microfarad. ¿Listo? Lo bueno es que tenemos capacitores en el mercado de 1 micro, así que lo voy a dejar así. Ok, entonces tenemos ya nuestro circuito. Este sería el circuito que lo voy a meter al simulador, ¿sí? Donde ya he calculado mi capacitor de 1 microfaradio, ¿verdad? Ok, entonces yo tengo a la mano, puedo poner aquí cualquier capacitor.
pero yo tengo a la mano un capacitor de 220 micros. Entonces aquí voy a colocar 220 micros, un capacitor de 220 microfarads. ¿Ok? Un capacitor de 220 microfarads. Lo que me quedaría es calcular con este capacitor mi voltaje rizo. Hemos dicho que aquí la frecuencia en este lado, hemos dicho que va a ser es 50 Hz. 50 Hz, ¿sí? Para ese lado. Pero aquí ya al rectificar, ¿verdad? Hemos dicho que tenemos así rectificado. Esta frecuencia va a ser 100 Hz, que sería el doble. ¿No ve? En eso habíamos quedado. Entonces voy a tomar en cuenta esta frecuencia y este capacitor para calcular mi voltaje rizo. ¿Cómo se calcula el voltaje rizo? Está dado por la corriente, que sería esta corriente nominal. Esta corriente, hemos dicho que nosotros esta corriente va a ser 65 miliamperes, ¿verdad? Entonces esta misma corriente va a ser para calcular el voltaje rizo dividido entre la frecuencia por el capacitor. ¿Listo? Entonces voltaje rizo igual a corriente sobre frecuencia por capacitor. Entonces la corriente es 65 milis dividido entre la frecuencia, que sería la frecuencia de acá, 100 Hz. 100 Hz. Ok, tenemos los 100 Hz. Por el capacitor, que va a ser 220 micros. Ahora, obviamente este capacitor puede ser cualquiera, ya les dije, ¿no? Mientras más grande es el capacitor, va a disminuir el voltaje rizo, por tanto va a ser mejor. O sea, la idea es que el voltaje rizo sea lo más pequeño posible. Si calculamos esto, va a ser 65 milis dividido entre 100 por 220 micros. Listo, esto nos da un voltaje de 2.9 volts. Entonces acá va a ser 2.9 volts el voltaje rizo. ¿Listo? El voltaje rizo real va a ser 2.9. Este voltaje es voltaje pico a pico. Lo que a nosotros nos interesa es el voltaje pico, que sería la mitad de 2.9, es decir, 1.45 voltios para nuestro cálculo. ¿Sí? El voltaje pico rizo. Eso es lo que nos interesa, no el voltaje pico a pico. El rizo, esta es la onda rectificada. El voltaje rizo es el que está encima. ¿Se acuerdan que hicimos con rojo? Aquí hay un voltaje rizo así, ¿no? Este es debido al capacitor. Ese voltaje rizo es el que estamos nosotros calculando. Ese. ¿Ok? Entonces el voltaje pico de esta tensión, el voltaje pico, es 1.45. Muy bien. Entonces para calcular el voltaje de salida real, aquí hemos dicho que va a haber 12 voltios, pero ahora vamos a calcular un voltaje de salida real. ¿Cuánto va a ser? El voltaje de salida va a ser igual a los 14 voltios que iban a ver aquí a la entrada, menos el voltaje de los dos diodos que van a hacer la rectificación, hemos dicho positiva, 2 por 0,7, ¿verdad? Y menos 1.45 que acabamos de calcular. ¿Sí? Entonces, ¿eso cuánto nos da? Veamos, es 14 menos 2 por 0,7 menos 1.45. Esto se hace 11.15. Entonces, mi voltaje real de salida va a ser 11.15 volts. ¿Ok? Entonces, el voltaje real que voy a tener aquí en este punto, aquí, va a ser 11.15 volts. ¿Sí? No van a ser los 12 volts que estábamos esperando, sino 11.15 real. Para llegar a los 12 volts, lo que tengo que hacer es aumentar mi capacitor. Tengo que aumentar, ¿no? de capacidad, es decir, tengo que aumentar. Ya no usaría uno de 220 micros, sino uno de 1000 micros de repente, y este voltaje aumentaría. ¿Listo? Un aspecto práctico a tomar en cuenta es que el capacitor de este lado le voy a poner una resistencia en paralelo. De 1 mega, puedo ponerle de 1 mega, un valor grande, 1 mega a 5 megas, ¿no?
para que no interfiera, digamos, en el cálculo con la reactancia capacitiva. Si no, tendría que hacer un paralelo, ¿verdad? Para que no interfiera en el cálculo, le voy a poner un capacitor, una resistencia de 1 mega y de 5, o de 5, hasta de 5, para protección del capacitor o para que se descargue el capacitor. ¿Sí? Para que se pueda descargar. Eso en la práctica. Listo, entonces vamos al simulador y vemos qué es lo que pasa. Muy bien, ahora empezaremos nuestra simulación. Vamos a colocar nuestra fuente. En el caso de la fuente, acá que quede claro que en el caso de la fuente nosotros hemos puesto en el diseño, en el diseño a mano que hemos hecho, hemos puesto 220 volts, que es el voltaje RMS. Esta fuente ahorita no nos da voltaje RMS, nos da el voltaje real, voltaje pico a pico. En todo caso, nosotros tenemos que hacer el cálculo del voltaje pico, que es 311 volts. Ahí te dejo en pantallas cómo se calcula. El voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2. ¿Ok? Entonces, si multiplicamos 220 por raíz de 2, nos da 311 volts. Entonces, ese valor es el que le vamos a dar acá. Le vamos a dar la amplitud de 311 voltios. ¿Listo? Entonces no vamos a usar voltaje RMS, vamos a usar el voltaje real. ¿Ok? Listo, ya está con 320 volts. Ahora también le vamos a poner la frecuencia de línea. Nuestra frecuencia de línea es 50 Hz. 50 Hz, ¿listo? Ahí como puedes ver, mira, 50 Hz. Ok, listo. Ahora, ¿qué más? Entonces sacamos nuestro capacitor, ¿sí? Justo ahí tiene el valor de 1 micro, no sé ustedes, pero a mí me da directamente el valor de 1 micro, así que no lo voy a cambiar, el capacitor. Después voy a sacar mis diodos, busco diodos, ahí está. Voy a darles la vueltita, ahí está, 1, 2, 3, 4 diodos, ¿sí? 4 dioditos para hacer el diodo puente. ¿Ok? Ahí está. Eso es. Nos vamos a apurar un poquito. Ya, este ya está conectado. Miren, este también le voy a dar la vuelta. Listo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el puente de diodos. Esa es la disposición del diodo de los puentes, ¿sí? Entonces, voy a conectar esto con esto. Una entrada tiene que venir aquí, ¿sí? De la entrada de mi capacitor. Ahí está, ¿sí? Y la otra tiene que ir a esta parte, es decir, la otra entrada de mi... Ahí. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ya está el puente. Ahora viene nuestro otro capacitor, ¿verdad? Otro capacitor, nuestro capacitor de filtro, que he dicho que tenga un valor de 220 micros, que nos va a generar el voltaje rizo, ¿verdad? Entonces, de los dos negativos, de los cátodos que están conectados en los diodos, voy a sacar el lado positivo, y de los ánodos voy a sacar el lado negativo. Listo. Ya está, no sé si se ve bien. Ahí vamos a tratar de mejorar en pantalla para que tú puedas ver. Ya. ¿Listo? Muy bien. Este valor de capacitor le vamos a poner, les dije que tenía 220, está calculado así, con 220. No se olviden que el capacitor de rizo puede ser de mayor valor. Obviamente yo le estoy poniendo 220 porque ese es el que tengo. Sin embargo, puedo colocar un valor de 1000 micros, 2000 micros, y mientras más grande sea ese valor, mejor, ¿verdad? Mejor. Mientras más grande sea el valor de este capacitor, mejor. Porque el voltaje rizo va a disminuir, y como disminuye el voltaje rizo, entonces se llega más precisamente al voltaje que se quiere encontrar. Si ahorita con este capacitor hemos llegado a los 11.4 voltios que hemos calculado hace rato, si le pongo un capacitor de 1000 micros, voy a subir más, 11.8, 11.9 volts. Entonces ya me acerco mucho más al valor real que yo quiero, ¿verdad? Listo. Entonces eso sería. ¿Qué más falta?
faltaría en este caso nuestra carga, es decir, nuestro foco LED, nuestro LED o nuestra carga. Puede ser un equipo, puede ser, no se olviden que esta fuente que estamos haciendo es prácticamente un adaptador, ¿sí? De los que venden en el mercado. Y este valor es de 185 ohmios, ¿verdad? 185 ohmios. Vamos a ver que sería la resistencia interna de nuestra carga o la impedancia de nuestra carga. Ahí la tienen. ¿Bien? Entonces 185. Entonces aquí tendría que aparecer mis 12 voltios y mi corriente de 65 milis. En realidad hemos calculado que no va a ser 12 voltios. Por supuesto veremos si se genera ese voltaje. Listo, eso sería. Veamos. Voy a observar aquí qué es lo que pasa con mi voltaje. Ok, lo último que nos faltaría conectar es tierra. ¿Sí? Vamos a conectarla acá, que sería nuestra referencia para poder hacer mediciones, ¿verdad? Listo. Veamos, quiero analizar aquí el voltaje en la resistencia, ¿sí? Vamos a poner un ojito ahí y hacemos correr. Listo. Acá arriba tengo 11.4 volts. Este es el voltaje ya que le está cayendo a nuestra carga, ¿sí? Y varía entre 11.4 volts, es el voltaje 11.4 y 10.8. ¿Sí? Si yo pongo un capacitor más grande, en lugar de 220 micros, coloco uno de 1000 micros, entonces este voltaje se va reduciendo y voy a llegar también mucho más a un voltaje mucho más cerca de los 12 volts, o sea 11.8, 11.7. Entonces en el simulador nos bota los datos que nosotros habíamos calculado en teoría. Ok, entonces veamos qué es lo que pasa en la práctica.